Ahora sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de prótesis total removible. Vamos a continuar con lo que habíamos comenzado con la doctora Osnagui, con la secuencia clínica que nos permite identificar cuáles son las características de estos pacientes, ¿sí? Totalmente desdentados. No sé ¿cuántos se unieron? 106. Bien. ¿Arrancamos entonces? Bien. Ahí está. Bueno, el tema que vamos a tener que ver hoy es el prueba de cubeta individual, recorte remarginado muscular e impresión definitiva. Son las secuencias clínicas que continúan, ¿sí?, a la confección de la cubeta que habíamos visto en la clase anterior. Las cubetas individuales, que son hechas en materiales como los acrílicos de termocurado, como primera lección, acrílicos de autocurado, y ahora hay unas cubetas. ¿Puedes desconectar los comentarios? No. Así ven mejor. Dice. Bueno, teníamos las cubetas individuales que podrían ser de termocurado, acrílicos de autocurado y las fotopolimerizables. Los acrílicos de termocurado son los materiales de mejor calidad en cuanto a pulido, brillo y características de fidelidad del material. También los acrílicos de autocurado son muy buenos, y ahora hay son unas cubetas fotopolimerizables, ¿sí?, que vienen unas láminas que se adaptan a los modelos, ¿sí?, se fotopolimeriza en una cámara que tiene luz LED. Y ahí nos tienen, y así con el sobrante se arma el manguito y ahí tenemos la cubeta. Son bastante sencillas de utilizar, sin embargo, tienen algunas dificultades a la hora de elegirlas dentro de las prótesis completas. Cuando nosotros vemos y elegimos una cubeta individual, ¿sí?, tenemos que ver cuáles son las características que deben presentar. Vamos al mecánico, retiramos esas cubetas, ¿sí?, y lo primero que tenemos que mirar que esa cubeta respete el diseño que habíamos hecho, ¿sí? Recuerdan lo que habíamos hablado de diseño, que decíamos línea cero anatómica en el sector anterior, fondo de surco en el sector vestibular posterior y una línea recta que une ambos surcos amulares. Una vez que la cubeta tenga y respete el diseño que nosotros queremos, ¿sí?, que le dibujamos en el modelo al mecánico, vamos a empezar a ver otras características. La segunda característica es que la cubeta debe estar adaptada perfectamente al modelo, ¿sí? Incluso a veces cuesta sacar la cubeta del modelo, ¿sí?, pero no tiene que haber espacio, no tiene que existir espacio entre la cubeta y el modelo. No debe ser demasiado gruesa. Acá vemos una cubeta, ¿sí?, que tiene todo el borde, que tiene un solo grosor, ¿sí?, es bien uniforme ese grosor. También estos materiales con los que se realizan las cubetas individuales te deben dar la posibilidad de recortar y rebasar por algún defecto que puedan tener, lo pueden rebasar. Deben tener bordes suaves y romos, ¿sí?, y deben ser lisas y sin imperfecciones. Las dos últimas diapositivas fueron las cubetas individuales que recibimos en el práctico. Ya les había mostrado la doctora Osnagui en la clase anterior. Y bueno, como verán, son cubetas que no podemos colocar en boca. Esos mangos son muy grandes, gruesos, el material no es suave, no tiene bordes romos y puede lastimar este tipo de cubetas en el paciente. Cuando
decimos que debe estar adaptada perfectamente al modelo sin espacio libre. Es como tiene esta cubeta acá. Acá hay un espacio, ¿sí? Que generalmente ese es el inconveniente que nosotros tenemos con las cubetas de fotopolimerización. Pero sin embargo, hay en algunos casos donde los rebordes son muy gruesos y abundantes que podemos llegar a utilizar este tipo de cubetas. Bien. Bien, lo primero que vamos a ver, obviamente, después de verificar en el modelo la cubeta individual, vamos a empezar a hacer las pruebas en boca de esta cubeta. Lo primero que le tenemos que pedir a la cubeta es que tenga soporte. ¿Sí? Soporte es una propiedad principal que deben tener las cubetas individuales. El soporte, ¿sí?, está dado por la perfecta adaptación, ¿sí?, por la perfecta adaptación de ese modelo, de la cubeta al modelo. Es decir, no tiene que haber espacio libre entre la mucosa del paciente y el borde interno de la cubeta. Soporte, ¿sí?, lo definimos como la capacidad del área de aplicación protésica para resistir las presiones masticatorias, y lo hace el hueso a través de la encía. ¿Qué quiere decir esto? Que es el lugar en los rebordes alveolares, que habíamos visto que era la zona principal de soporte cuando habíamos caracterizado, habíamos visto cuáles eran los reparos anatómicos. Habíamos visto que los rebordes alveolares eran la zona principal de soporte. ¿Qué significa esto? Que es el lugar donde la fuerza va a incidir directamente y se va a transportar desde ese lugar hacia el hueso alveolar, que es el que va a resistir las fuerzas de la masticación ejercida a través de la prótesis. Entonces, lo primero que tenemos que lograr en nuestra cubeta es que tenga soporte. ¿Y cómo lo hacemos? Colocamos la cubeta en boca, hacemos presión de un lado a nivel de premolares y tenemos que ver que esta cubeta no bascule. ¿Sí? Es decir, hacemos presión de este lado y de este lado no se tienen que bajar. Lo mismo hacemos del otro lado, hacemos presión de este lado y de este lado la cubeta no debe bajar. Eso nos va a indicar que la cubeta tiene un perfecto adaptamiento a la mucosa que tapiza el reborde, ¿sí? En el caso que al hacer presión la cubeta bascule, ¿sí?, lo que podemos hacer solucionar es haciendo un rebasado, ¿sí? Si yo aprieto de este lado y la prótesis baja, el rebasado se hace en la zona que se aprieta, ¿sí? Si yo encuentro una cubeta en el cual en el lado derecho y el lado izquierdo tiene esa desadaptación y bascula de los dos lados, hay que rehacer nuevamente la cubeta. Y hay que pensar obviamente en cómo hicimos las impresiones preliminares y tener mucho cuidado al elegir el material de impresión que vamos a tomar en estos pacientes. Recuerden que dijimos que para mucosas que eran muy depresibles, nosotros necesitábamos un material rígido que permita la compresión de todo ese tejido y llegar lo más próximo, ¿sí?, al tejido de soporte, que es el hueso. Entonces, si nosotros en un paciente que tenía una mucosa muy depresible no tuvimos precaución en esto, tenemos que ir mirando cuáles fueron los errores del paso anterior. Bien, ¿me siguen, chicos? ¿O está muy rápido? Bien, después hablamos obviamente que tenía que respetar el diseño. El diseño se corrobora en boca del paciente, ¿sí? La línea cero anatómica es una línea que se ve perfectamente, es una línea de separación de esos tejidos móviles y fijos y la podemos ver por el cambio de coloración. El límite anterior de esta cubeta individual es esa línea, la línea cero anatómica. Y en el sector posterior es la línea del fondo de surco.
También las cubetas individuales tienen que tener la capacidad de liberar la acción de bridas y frenillos, ¿sí? Tanto los centrales, como marca acá en la foto, como los laterales. Después tenemos que verificar el límite posterior de nuestra cubeta. Habíamos hablado en la clase de examen clínico, ¿sí? Que nosotros teníamos un área protética que estaba en la línea unión del paladar duro y el paladar blando, que también es visible clínicamente por el cambio de coloración que se produce entre la superficie, ¿sí? ósea que apoya o tapiza el paladar y la superficie más glandular que está en la zona del paladar blando. Nosotros podemos hacer una línea de demarcación de esos tejidos, ¿sí? Esto es un lápiz tinta o lápiz demográfico que permite marcar dentro de la boca. Colocamos la cubeta y vemos, ¿sí?, cómo esa línea se transporta a la cubeta. De esa manera nosotros hacemos el recorte exacto del límite posterior de nuestra cubeta individual. ¿Sí? Una vez que tenemos ajustada nuestra cubeta individual y vemos que los bordes sean lisos, romos y están bien pulidos, vamos a comenzar con lo que se llama recorte y remarginado muscular. Bien. Lo que nosotros tenemos que hacer o lograr con este recorte y remarginado es llegar a la línea cero funcional. Fíjense la cantidad de músculos que se insertan, ¿sí?, alrededor del área paraprotética. Estos músculos nosotros tenemos que encontrarlos hasta dónde es el límite de su acción a través del recorte y remarginado. Es decir, llegamos con este recorte a la línea cero funcional, que es una línea imaginaria que representa el límite de nuestra prótesis. Su localización varía según la zona y el grado de potencia muscular, límite que logramos con el recorte muscular. Bien, ¿con qué vamos a realizar este remarginado y recorte muscular? Con un lápiz de compuesto de modelar de bajo punto de fusión. Generalmente en el comercio lo van a encontrar de color verde o marrón. Este lápiz, ¿sí?, se atempera con la llama del mechero, ¿sí?, y se coloca sobre el borde de la cubeta. Bien. Ahí tienen la foto de la cubeta anterior que estamos utilizando, ¿sí?, el lápiz de Godiva verde. Y este recorte y remarginado lo vamos a hacer por áreas, ¿sí? Vamos a comenzar desde el sector posterior, vestibular posterior, en la zona de la tuberosidad. En el límite en el borde posterior, en ese borde posterior hay un músculo, que es el bullinador, que es el que nosotros vamos a tratar de ver cuál es su tonicidad a través de ese recorte, ¿sí? Y la acción que tenemos que hacer es colocar el lápiz de Godiva en la cubeta, ¿sí? Colocar esa cubeta al paciente, se coloca del lado que no tiene la Godiva y del lado que no tiene la Godiva se apoya sobre la comisura del otro lado y se introduce la cubeta. Y se hacen los movimientos. Para recortar, obviamente, la zona del bullinador en el sector posterior, vamos a hacer succión del dedo. Vamos a colocar el dedo y le vamos a pedir al paciente, ¿sí?, que haga succión. Otro elemento importante que tenemos que tener en cuenta es la rama montante del maxilar inferior, ¿sí? Ustedes recuerden que la apófisis coronoide de ese hueso, ¿sí?, se inserta en la parte vestibular o está muy cerca de la parte vestibular del maxilar superior. Entonces, con movimientos laterales, ¿sí?, de la mandíbula hacia un lado y hacia el otro, vamos a poder marcar la acción de este elemento anatómico. Bien, recorte de la zona anterior. Bien.
Siempre comiencen a hacer los recortes por zona. Primero vamos a hacer la zona de tuberosidad del lado derecho, después el lado izquierdo, y vamos a seguir obviamente por la zona anterior. Ahí tenemos todos los músculos del vestíbulo de la boca, que son los que vamos a tener que registrar la acción de esos músculos, ¿sí? Bien, el movimiento que vamos a realizar, van a hacer una tracción del labio, como muestra acá la foto, hacia arriba primero, hacia afuera y abajo y adentro. Es como un movimiento de círculo, ¿sí? Primero hacia arriba, hacia afuera, hacia abajo y adentro. De esa manera nosotros podemos ver, ¿sí?, a través del compuesto, de lo que nos determina el compuesto, cuál es la acción y tonismo muscular de ese músculo a ese nivel. Lo que quiero es que escriban. Bien. Después tenemos el frenillo labial, ¿sí? Frenillo labial medio superior. El compuesto modelar, como yo les había dicho, comenzamos en la zona de la tuberosidad, del lado derecho o izquierdo, después del lado derecho e izquierdo del otro lado, y la zona anterior, ¿sí? Vestibular anterior, vestibular anterior. Después nos toca, en esa zona, determinar la acción del frenillo labial medio superior. Entonces nosotros vamos a colocar Godiva en esta zona. Recuerden que la cubeta ya tenía el recorte del frenillo para permitir la libertad de movimiento de ese frenillo. Colocamos en boca y hacemos movimientos hacia un lado del frenillo, hacia el otro lado y hacia abajo, ¿sí? Siempre hacia abajo. Entonces nosotros le damos, ¿sí?, con este movimiento la libertad de acción de ese frenillo, que luego se traduce, ¿sí?, en la impresión del compuesto modelar. Acá dice evaluación continua del remarginado. Nosotros cada paso que hacemos del remarginado lo tenemos que ir evaluando, ¿sí? Hacemos la zona posterior y el remarginado debe quedar liso, ¿sí?, sin ninguna burbuja, raya, ¿sí?, o nódulo que pueda quedar, simple, bien liso, uniforme en toda la extensión del remarginado y continuo, ¿sí?, que no se noten los trazos de unión entre un remarginado, entre el remarginado de una zona y la otra. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Más o menos me siguen? Ahí está. Sí, acá mi asesora de imagen me está ayudando un poco. Ahora sí puedes preguntar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ay, Dios. Bien, seguimos entonces. Perfecto. Después nos queda la zona del sellado posterior, ¿sí? Era la zona que va de surco amular a surco amular en forma de línea recta. En esta zona vamos a tener todos los músculos del velo del paladar, ¿sí? Es una zona donde hay mucho movimiento muscular, sobre todo en la mayoría de las funciones que tiene la boca. Hablar, deglutir, toser, ¿sí? Entonces, para poder recortar esa zona, ¿sí?, colocamos compuesto modelar por dentro de la cubeta, ¿sí?, que es la única zona de remarginado y recorte muscular que va a admitir, ¿sí?, que va a admitir compuesto modelar por dentro de la cubeta. Y los movimientos que van a pedirle al paciente que haga es de apertura y cierre bucal. Le van a pedir que mueva la mandíbula, le van a pedir toser, deglutir y pronunciar la letra A. Cuando nosotros le pedimos al paciente
que diga A, ¿sí? Todo ese complejo, ¿sí?, de músculos que están alrededor del velo del paladar se mueven, vibran, ¿sí? Y eso es captado por el recorte remarginado, que luego se traduce obviamente en la impresión de ese movimiento en la godiva que está en la cubeta. Bien, y ahí tenemos nuestro remarginado terminado, ¿sí? La evaluación que tenemos que hacer de ese remarginado es ver una línea continua alrededor de todo el borde de la cubeta, ¿sí? El límite posterior, ¿sí?, se hace como una especie de impresión de ese movimiento de los músculos del velo, ¿sí? Y obviamente tenemos que lograr que esa cubeta tenga uno de los principios fundamentales, que es la de tener retención. Cuando comenzamos a hablar y vimos que la cubeta individual, el primer requisito que le pedíamos era que tenga soporte, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que el soporte lo verificábamos haciendo presión de un lado o del otro a nivel de los premolares. Ahora el requisito que le vamos a pedir a la cubeta individual con el recorte muscular hecho es que tenga retención, ¿sí? La retención dice que es la correcta relación que se establece entre las estructuras paraprotésicas y la prótesis, que se oponen al desplazamiento de su ubicación. Esto está totalmente relacionado con la acción muscular, ¿sí? Entonces esa retención que va a tener nuestra cubeta individual va a depender del éxito del recorte y remarginado muscular. Donde en algún lugar no registramos la altura correcta de la acción muscular, nosotros podemos perder la retención de nuestra prótesis en futuro. Bien, esto es para recordar la prueba de soporte. Ya habíamos dicho que hacíamos una presión digital a la altura de premolares, ¿sí? Y las pruebas de retención. ¿Cómo nosotros sabemos que esa cubeta que recortamos y remarginamos y que nos llevó mucho tiempo, porque la verdad que es una tarea muy laboriosa, tiene o logramos obtener retención? Primero le vamos a pedir al paciente que haga apertura bucal máxima, ¿sí? Apertura y lateralidades en derecha e izquierda, prueba del sellado posterior y prueba de la retención vertical. Son todas esas pruebas las que nosotros le tenemos que hacer a nuestra cubeta individual remarginada para saber si tiene retención. Veamos un poco. Cuando hablábamos de soporte, retención vertical, nos referimos obviamente a colocar la cubeta, sostener a nivel del manguito y hacer una leve presión hacia abajo, ¿sí?, en el sentido vertical. Si la cubeta en ese momento no cae, estamos bien con respecto a ese requisito. Después tenemos que ver y evaluar el sellado posterior. El sellado posterior, ¿sí?, se evalúa colocando y haciendo presión de la cubeta, ¿sí?, a nivel del manguito en el sector anterior, ¿sí? Apretamos en el sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás y después de atrás hacia adelante, ¿sí? Acá se ve bien otra vez las imágenes. De esa manera nosotros estamos verificando el sellado posterior. Quiere decir que esa línea de godiva verde que habíamos hecho de surco amular a surco amular y que le habíamos hecho toser, deglutir y decir al paciente está correctamente remarginada. Bien. Terminamos con el remarginado, ¿sí?, y las pruebas que le hicimos a esa cubeta individual superior, ¿sí? Y ahora nos vamos a la cubeta individual inferior.
Todos esos músculos que nosotros vemos ahí, ¿sí? Miloioideo, geniodioideo, mentón, los del mentón, ¿sí? Todos esos son músculos que están alrededor de nuestra área paraprotética. Entonces esos son la acción de esos músculos que la que nosotros tenemos que lograr identificar con el recorte y remarginado muscular. Bien. El recorte de la cubeta individual inferior también lo vamos a hacer por zona, como lo habíamos hecho en la cubeta superior, pero acá está totalmente relacionada con la acción muscular que se encuentra en cada zona, ¿sí? Vamos a comenzar, ¿sí? Tenemos la zona vestibular anterior, la zona vestibular posterior, lingual posterior, lingual anterior, ¿sí? Y la zona distal. Bien. Comenzamos igual que la superior por la zona vestibular posterior, ¿sí? Donde estaba el músculo que habíamos hablado hoy, que era el buccinador. Colocamos la cubeta en boca, obviamente con el compuesto de modelar. Separamos del lado que no tiene el compuesto la comisura, centramos y apoyamos. En ese momento vamos a sostener con una mano la cubeta y vamos a hacer con la otra el recorte muscular de esa zona, ¿sí? Que sería un movimiento hacia afuera, hacia arriba y hacia adentro, ¿sí? Siempre, obviamente, tenemos que tener la precaución de que la cubeta no se mueva. Tenemos que sostener con la mano contraria la cubeta individual. Nosotros lo solemos sostener así, con 2 dedos, y hacemos con ¿sí? El recorte y remarginado de la zona vestibular posterior. Bien, seguimos obviamente por la zona vestibular anterior. Acá recordemos que en esta zona la cubeta individual llegaba a la línea cero anatómica, ¿sí? Colocamos el compuesto modelar en el borde de esa cubeta, ¿sí? Y hacemos movimientos que nos van a determinar la acción muscular de todos esos músculos que conforman el vestíbulo de la boca, ¿sí? Y el movimiento de tracción del labio va a ser en sentido vertical, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. También encontramos un elemento anatómico en la parte media de la mandíbula, que es el frenillo lingual medio inferior. También ese frenillo debe estar marcado, en su acción es mucho menos potente que el superior, pero siempre está. También tenemos frenillos laterales, como ven acá en esta foto, ¿sí? Que tienen que estar marcados en el remarginado, ¿sí? Y la acción de ese frenillo labial medio inferior, ¿sí? Lo vamos a hacer colocando la tracción lateral de un lado y del otro, pero hacia arriba, ¿sí? En el superior era el mismo movimiento, pero hacia abajo. Bien, seguimos con la zona lingual posterior. Acá tenemos el músculo miloioideo. El reparo que nosotros teníamos que palpar y ver y ubicar, ¿sí? Para hacer la cubeta individual era la línea oblicua interna, ¿sí? Recuerden que sobre esa línea se inserta este músculo. También en la parte lingual posterior tenemos todo lo que es piso de boca y glándulas linguales. Entonces, linguales y submaxilares. Esta es una zona que si el paciente tiene poco reborde es bastante difícil de trabajar, ¿sí? Y el movimiento que vamos a pedir que haga el paciente una vez colocada la godiva en la cubeta va a ser movimientos linguales. Si nosotros cargamos la cubeta de este lado, le pedimos al paciente que mande la lengua para el otro lado.
Igualmente de este lado, ¿sí? Movimientos linguales que tienen obviamente en relación hacia donde cargamos la cubeta. Bien. Por último tenemos la zona lingual anterior, ¿sí? En la parte lingual tenemos la zona lingual anterior donde tenemos el frenillo lingual. Los frenillos linguales se van a presentar de muchas características, a veces un haz finito, otras veces un haz bastante grueso que permite que nosotros tenemos que recortar mucho la cubeta individual y tenemos que ver obviamente el lugar donde se inserta, donde termina ese frenillo lingual. Todo eso lo verificamos en el paso anterior, que era la prueba de la cubeta individual. Ese frenillo lingual tiene que tener un libre movimiento, la prótesis no debe tapar ese frenillo, ni ese ni ningún otro, ¿sí? Y para recortar esa zona tenemos que mandar la lengua hacia arriba y atrás, ¿sí? Como que está por tocar el paladar hacia atrás. Ahí muestran bien la foto. Perfecto. Seguimos con la zona del sellado posterior o límite posterior, ¿sí? En el superior nosotros teníamos la zona posterior, que era la línea que iba de surcoamular a surcoamular. Acá tenemos otro elemento anatómico que es que nosotros lo tenemos que identificar en la historia clínica, que es la papila piriforme. Esa papila piriforme tiene una particularidad que también tiene que estar escrita en la historia clínica, es que en las inmediaciones de esa papila piriforme se inserta un músculo, ¿sí? Que es el músculo, un haz del músculo pterigomandibular. En este caso tenemos dos posibilidades, ¿sí? Por un lado, podemos tener que ese haz de ese músculo se inserte por detrás de la papila piriforme y nosotros podemos tomar con la cubeta individual a esa papila, es decir, incorporarla a la prótesis. Pero hay en muchas otras ocasiones donde ese haz se inserta por debajo de la papila piriforme, ¿sí? En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es recortar la cubeta y dejar la papila piriforme libre, ¿sí? Porque cuando el paciente, ese haz se tensa en movimientos de apertura máxima. Quiere decir que cuando el paciente abre la boca, lo que va a hacer es levantar la prótesis y nosotros tenemos esa inserción por debajo de la papila. Este recorte y esta salvedad lo tenemos que hacer antes, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo las pruebas de la cubeta. Una vez que nosotros determinamos el límite de la cubeta, obviamente vamos a hacer el recorte de esa zona y van a hacer movimientos de apertura máxima, lateralidad, ¿sí? Y siempre manteniendo la cubeta en posición. Nosotros colocamos el material, colocamos los dos dedos y le pedimos al paciente que haga apertura máxima, ¿sí? Seguimos, chicos. Bien. Ahí tenemos las pruebas. A medida que nosotros vamos pasando, ¿sí? De un paso a otro, nosotros tenemos que ir corroborando que esa cubeta individual presente estas características clínicas, ¿sí? Que siga manteniendo el soporte, la retención, ¿sí? Y en esta, particularmente la del maxilar inferior, le vamos a pedir obviamente las pruebas de retención, que van a ser propulsión lingual y apertura máxima, que quiere decir que cuando nosotros le pedimos al paciente que saque, ¿sí? La lengua, ¿sí? Esa cubeta no se desaloje de la boca, lo mismo que en los movimientos de apertura máxima. Y la prueba del sellado posterior es la tracción del manguito de la cubeta hacia adelante, ¿sí? Después tenemos la prueba de estabilidad horizontal, ¿sí? Que son en sentido horizontal hacia adelante y atrás. Bien, ¿cómo vamos, chicos? Cuando yo les pedía la cubeta individual
inferior, llegar a este momento donde la cubeta tenga soporte, retención y estabilidad, la verdad es un trabajo que nos lleva mucho tiempo en la clínica y en el cual nosotros le tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo y ir verificando cada uno de estos pasos. Recuerden que la realización de una prótesis total es la sumatoria de muchos pasos bien hechos. Entonces vamos disminuyendo los errores. Bien. Ahora, una vez que tenemos la cubeta individual recortada y remarginada, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los materiales que tenemos, ¿sí? Para realizar la impresión definitiva de esa prótesis. Tenemos una clasificación que seguramente lo conocen, lo habrán visto en técnica en el módulo anterior de rehabilitadora, introducción a la odontología rehabilitadora, que tiene que ver con una clasificación de los materiales según su rigidez, ¿sí? Tenemos rígidos y elásticos. Los rígidos tenemos el compuesto de modelar, la pasta cinquenólica y el yeso de impresión. Estos materiales ya no lo usamos, ¿sí? En algunos casos muy puntuales lo podemos llegar a incorporar, pero los elastómeros es el material de elección. De eso tenemos la silicona, los mercaptanos, los poliésteres y después tenemos los hidrocoloides, reversibles e irreversibles, ¿sí? Para este caso en particular, ¿sí? Vamos a usar siliconas. Las siliconas se dividen por adición y por condensación, dependiendo de su acción de reacción química, ¿sí? Y los materiales de impresión o las técnicas, ¿sí? de impresión las vamos a definir según todas estas características, según qué tipo de cubeta utilicemos, según la consistencia del material y según el tiempo, ¿sí? Ahí tenemos, si vamos a usar cubetas individuales, como hacemos en las prótesis totales, también en las prótesis parciales, y las estándar, tipo en Rinlu. La consistencia monofásica, bifásica y trifásica, en un tiempo y 2 tiempos. Bien. Después nosotros vamos a volver a hablar de materiales de impresión y características generales de los materiales de impresión, que está bastante bien desarrollado en la parte que tenemos de prótesis parciales, porque tenemos mayor cantidad de técnicas que vamos a utilizar. Acá, para una prótesis total con cubeta individual recortada y remarginada, lo que vamos a utilizar es una técnica con cubeta individual, de técnica monofásica en un tiempo, con silicona de consistencia regular, que es esa que van a ver ahora. Antes de realizar la impresión de la cubeta, de la boca del paciente, lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas perforaciones a nivel de las rugas palatinas, ¿sí? 3 o 4 perforaciones, ¿sí? Que nos van a permitir la salida de aire, reduciendo la formación de burbujas, y disminuye la presión durante la impresión. La retención del material de impresión a esta cubeta individual lo vamos a obtener mediante la utilización de un adhesivo para silicona, ¿sí? Es un adhesivo que se compra, se pincela todo el borde del recorte remarginado y toda la zona de acrílico, ¿sí? de la cubeta. Primero se pincela todo con ese adhesivo y luego se carga la impresión. Usamos en este caso, de esta foto, es una silicona regular, ¿sí? Y se va cargando con un sistema de pistola, ¿sí? En un solo tiempo. ¿Sí? Ahí dice el nombre de la técnica, es monofásica en un tiempo operatorio con cubeta individual. ¿Sí?
Primero ahí tenemos una secuencia que era más o menos lo que yo le había dicho. Se perfora en la cubeta superior, se coloca adhesivo en el interior de la cubeta y se carga la silicona. Siempre que cargamos la silicona tenemos que tener la precaución de no levantar el piquito dosificador para no generar burbujas, ¿sí? Empezamos de un lado, el cargado, ¿sí? Lo vamos y vamos llenando en este sentido hasta lograr el llenado completo de la cubeta individual. Bien, de esta manera la cubeta cargada llevamos a la boca del paciente, ¿sí? La cubeta cargada, coloco de un lado, hago presión. Hay que centrar la cubeta. La cubeta, como está totalmente individualizada la boca del paciente, entra en un solo sentido, ¿sí? Recuerden que nosotros a esa cubeta ya le habíamos remarginado y hecho el recorte y habíamos visto que ese recorte estaba bien y que los músculos ejercían presión, ¿sí? Hasta el límite que logramos con el recorte remarginado. Para copiar este movimiento con el material de impresión, nosotros tenemos que volver a hacer el recorte remarginado mientras dure el material de impresión, mientras tarda el material de impresión en fraguar. Entonces colocamos, hacemos presión y empezamos a hacer los mismos movimientos, ¿sí? Recuerden, teníamos que hacer movimientos en la zona de la tuberosidad, en la zona anterior, movimientos hacia arriba, afuera, adentro, ¿sí? Hacíamos como un círculo, hacia arriba, afuera, abajo y adentro, ¿sí? Y vamos marcando perfectamente todo el límite protético de este paciente. Nunca soltar la cubeta, ¿sí? Cuando hacemos la impresión, esto es para sacar la foto, pero en realidad la cubeta nunca debe estar suelta en la boca, es decir, mantenerle la presión, ¿sí? Y haciendo siempre el recorte remarginado mientras dure el fraguado del material. Toser, deglutir, destirar, todas esas maniobras que nosotros repetimos e hicimos durante el recorte remarginado por zona, lo tenemos que hacer durante el fraguado del material de impresión. Bien, ahí dice realizar nuevamente el recorte muscular durante la impresión con silicona, ¿sí? Fíjense cómo en ese el operador sostiene con una mano la cubeta a nivel del paladar y con la otra mano, ¿sí? Viene haciendo los recortes que hicimos durante el recorte remarginado. Cubeta individual, inferior, terminada, recortada, ¿sí? Esta es la zona del sellado posterior, ¿sí? Que es la zona de la papila piriforme, que es en el único lugar donde podemos admitir que haya compuesto de modelar en esa zona, ¿sí? Hoy no tenía una imagen de la cubeta terminada, ¿sí? Pero ustedes fíjense cómo todo el compuesto modelar, ¿sí? Se adapta perfectamente al borde y adopta una forma lisa y uniforme. Bien, este es el adhesivo, ¿sí? Viene como una pintura de uña, un frasquito parecido a una pintura de uña, ¿sí? Con el dosificador igual, y se pincela. Se pincela tanto la parte del acrílico como la parte de la Godiva. El lápiz de Godiva también puede ser de este color bordó, ¿sí? Depende de la marca, hay uno verde y uno bordó, bueno, está hecho con ese material. Se carga igualmente la cubeta. Acá lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Que la cubeta individual inferior no lleva las perforaciones, ¿sí? No lleva ninguna perforación. La perforación de la cubeta individual superior son 3 o 4 pequeñas perforaciones, ¿sí? A nivel de las arrugas palatinas para evitar la compresión de esa zona.
¿sí? Que se generen burbujas. Se carga, ¿sí? El material de impresión en toda la cubeta, ¿sí? Y se lleva a boca. Colocamos en boca, siempre mantenemos presión digital a nivel de premolares. Fíjense la maniobra que están haciendo, ¿sí? Lo ubico con las dos manos, hacemos presión, ¿sí? Después soltamos y colocamos una mano acá y con la otra vamos a hacer el recorte remarginado. Igual que la impresión en el material, igual que la impresión en el superior, durante la toma de impresión de la mandíbula nosotros tenemos que tener la cubeta recortada y remarginada, es decir, hacemos todos los movimientos. Entonces le vamos a operar al paciente, vamos a empezar por la zona de la tuberosidad, de la zona posterior, vestibular posterior. Seguimos en la zona adelante, le pedimos al paciente que lleve la mandíbula, la lengua hacia un lado, hacia el otro, que saque la lengua, que ponga hacia atrás. Entonces logramos esto, ¿sí? Que todo ese borde que nosotros llegamos a obtener de la función muscular se traduce en el material de impresión, ¿sí? Una vez que sacamos la cubeta con la impresión definitiva, la tenemos que evaluar, ¿sí? ¿Y qué tenemos que ver? Que haya material de impresión en toda la extensión de la cubeta, ¿sí? En esta zona hay como una sobrecompresión, pero hay silicona que tapiza la cubeta individual, ¿sí? Vemos la zona del frenillo, los frenillos laterales, ¿sí? Vemos que todos los elementos anatómicos que nosotros habíamos encontrado en el recorte y remarginado muscular lo vemos otra vez en el borde de esta impresión. Bien, una vez que tenemos la impresión definitiva, ¿sí? Habíamos empezado con una cubeta individual sin nada, ¿sí? Esa cubeta que traíamos del laboratorio, que verificamos, ¿sí? Las características de suavidad, de extensión, ¿sí? Que respetara el diseño, y le pedíamos en boca que tenga soporte. Una vez que hicimos el recorte y remarginado, le pedimos retención, ¿sí? Estática y dinámica. La retención estática se refiere a colocar la cubeta en boca y que no caiga. Y la dinámica es ejercer movimientos en la cubeta, ¿sí? Y en los músculos tirar hacia abajo los carrillos, eso para que quede la cubeta en boca, ¿eh? Y a esta, con la bien, es muy importante que nosotros tengamos estos bordes bien nítidos, ¿sí? Imagínense que a nosotros nos lleva mucho tiempo y mucha dedicación el recorte y remarginado, y ese borde que nosotros logramos, que va a ser el límite funcional de nuestra prótesis, lo tenemos que proteger, ¿sí? Por eso se llama protección de bordes encajonados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer con un cordón de Cera Utility, todo alrededor de la impresión, ¿sí? Tiene que haber una distancia de 1 a 2 milímetros, ¿sí? Desde el borde de nuestra prótesis, el borde de nuestra impresión a la cera, ¿sí? Lo vamos adaptando, todo el contorno con calor, ¿sí? También tarea difícil es el encajonado de protección de bordes, cuesta mucho, lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero la verdad que la protección de nuestro borde que nosotros logramos con el remarginado y recorte, lo tenemos que proteger, porque va a ser el límite, hasta ahí va a llegar nuestra prótesis. Se hace el encajonado. Una vez que nosotros tenemos el borde, fíjense este que está acá, el cordón, ¿sí? Que rodea todo, ¿sí? Acá se lo ve otra vez, rodea toda la periferia de nuestra impresión,
¿sí? Y en el sector posterior también se coloca el cordón un poquito más para abajo, ¿sí? Ahí se nota el cordoncito. Y luego le colocamos la mitad de una lámina de cera rosa y lo adaptamos alrededor. Pegamos la cera rosa sobre el cordón de cera que habíamos hecho. Dice, la protección de bordes y encajonado de la impresión son maniobras necesarias para la conservación de la información funcional obtenida con la impresión durante el recorte muscular. Esto es importante, chicos, es decir, todo el esfuerzo que hicimos para recortar y remarginar y hacer después una impresión funcional que tenía todos los movimientos del paciente, ¿sí? Se justifica que nosotros este borde que obtuvimos lo podamos traducir en un modelo definitivo que tenga ese borde, ¿sí? Porque es importante cuál es el objetivo principal de hacer el encajonado y la protección de bordes, es porque de esta manera nosotros vamos a lograr lo que se llama cierre actual y cierre potencial. El cierre actual es una condición física, ¿sí? Que se ejerce entre la parte interna, esto es una cubeta individual, ¿sí? Entre la parte interna, ¿sí? de lo que va a ser nuestra prótesis y la mucosa del paciente. Hay un contacto íntimo, ahí se genera un vacío, ¿sí? Entonces logramos esto que se llama cierre actual. Y el cierre potencial lo viene dado, ¿sí? Por la otra parte, ¿sí? Que es el recorte y remarginado. Lo verde, eso simula un recorte y remarginado con Godiva, ¿sí? Acá se van a insertar los músculos paraprotéticos, ¿sí? Que si nosotros no llegamos al límite funcional, al límite cero funcional, esta prótesis se va a desestabilizar, ¿sí? Entonces es importante lograr el cierre actual y potencial de la prótesis. Bien. Ese modelo, esa impresión con el encajonado y protección de bordes, ¿sí? Lo hacemos el vaciado con yeso densita y logramos esto que es nuestro modelo definitivo, en el cual acá en el borde, ¿sí? De todo este modelo, ¿sí? Tenemos la información sobre el límite funcional de nuestra prótesis. Ahí tenemos que llegar, porque sobre ese modelo es que el mecánico nos va a hacer nuestra prótesis, ¿sí? Ese va a ser el límite funcional de nuestra prótesis. Esa es una información que nosotros obtuvimos con todo el trabajo del recorte y remarginado y una impresión funcional bien hecha. ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, creo que terminamos. ¿Sí? Esta es la bibliografía que usamos para hablar un poco de esto. Y el Power ya está en el aula virtual. La doctora ya lo colgamos hoy esta mañana, así que está ahí. También está la información del Word, donde nosotros más o menos hacemos un resumen de todas estas características y información que les pueda servir. Obviamente volver a leer en algún libro cuando volvamos a ir a la facu, bueno, va a estar bueno, o si no, buscar alguna información en internet, en alguna revista, que ustedes puedan sacarse la duda. Esta semana vamos a estar colocando algunas actividades en el Instagram, ¿sí?
también acuérdense que tienen que ir siempre al aula del Campus UNE para poder dar, ¿sí?, notificación sobre todo de estas actividades. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo cambiar la cámara? La verdad que el parcial no sé si es múltiple, no, el parcial lo hacen las autoridades, sí, la gente del módulo, no tengo notificación todavía si va a ser el sistema múltiple. Igualmente esto vamos a verlo en el aula va a estar colgado tanto la fecha de los exámenes parciales como el sistema de evaluación. Hasta el año pasado nosotros teníamos una evaluación de sistema múltiple, así que creería que vamos a seguir con eso, pero por favor esperen las notificaciones del aula virtual. Bueno chicos, que sigan bien, a cuidarse. Chao.